Continuamos con el capítulo de las invariantes en las estructuras parentales y nos habíamos quedado en el video anterior de cómo la sexualidad en otras culturas no es el eje fundamental de un matrimonio, sino que pasa por otros circuitos que también hacen y que garanticen eh, la constitución de la sociedad, ¿no? Pero este hecho, esto es un hecho que pasa en otras culturas, y este hecho pone en cuestión algo eh, que viene de Occidente, que viene desde las teorías que vienen de Occidente, como el psicoanálisis, la antropología, todo este bagaje conceptual que viene de Occidente, que consiste en pensar de que habría un carácter indiferenciado, o sea que no habría diferencias. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la perspectiva evolucionista planteaba que la familia evolucionaba desde la parte más primitiva, que eran todas relaciones indiferenciadas, promiscuas. Bueno, esta concepción teórica, importada desde Europa, nosotros nos implica, porque fuimos colonia de Europa, de España, entonces también introducimos estas conceptualizaciones, que tenemos que ponerla en cuestión. Y la antropología la pone en cuestión a partir de analizar lo que sucede en otras sociedades. Entonces, ¿pero cuál es? ¿Qué es lo que pone en cuestión? Este carácter indiferenciado. Supuestamente habría un carácter indiferenciado, o sea, no se sabe quién es quién. Y que eso se va a prohibir, y a partir de esa prohibición es que la familia se va a ir constituyendo. Y esa prohibición es de carácter sexual y matrimonial entre grados de distintos cónyuges. O sea, un padre no puede tener relaciones sexuales con su hijo, ¿sí? Bueno, estas prohibiciones de carácter sexual y matrimonial vienen a, a modificar este carácter indiferenciado. Y esta prohibición, ¿sí?, lo que va a justificar, según la antropología, es la represión sexual infantil, que es una concepción psicoanalítica. Si ustedes recuerdan, los niños en la niñez se reprimen los deseos sexuales respecto del padre y de la madre, que según Sigmund Freud pudo teorizar a partir del mito de Edipo, donde Edipo se acuesta con la madre y mata al padre. Es decir, las prohibiciones vendría a justificar la prohibición cultural, vendría a justificar por qué el niño reprime sus deseos sexuales en la infancia. O sea que la cultura determina la represión sexual infantil. Y así se va a poder elaborar el concepto teórico de complejo de Edipo elaborado por Freud. Y acá Alberti y Méndez se van a adelantar, ya van a esbozar de qué están hablando. Están hablando de la prohibición del incesto. Y se van a hacer una pregunta. ¿La prohibición del incesto implica la sexualidad en general o solo implica la regulación de uniones legítimas? Esta pregunta la vamos a intentar responder en el próximo capítulo. Pero ya estamos trabajando la concepción de prohibición del incesto de la antropología. En nuestra cultura, como veníamos diciendo, las relaciones sexuales por fuera del matrimonio se prohíben. Pero es muy curioso que al interior del matrimonio, ¿sí?, al interior de la familia, las relaciones sexuales al interior de la familia no se explicitan, ¿sí?, están como implícitas, no se dicen, no se expresan. O sea que las prohibiciones, o sea, lo que no se debe hacer, y las prescripciones, lo que sí se debe hacer en nuestra cultura, no se explicitan de manera clara dentro del grupo familiar. ¿Por qué? Van a decir Alberti y Méndez. Porque todavía seguimos, presos de esta concepción sagrada de la familia, que adentro de la familia no se puede, nadie se puede meter con el interior de la familia, ¿sí?, con la sagrada familia. O sea, hay una concepción religiosa que hace que no se puedan explicitar las prohibiciones y prescripciones al interior de la familia, de orden sexual. Y piensen en las consecuencias de esto en relación a lo que tiene que ver con el abuso sexual infantil, ¿no? ¿Por qué no se explicitan de manera clara cómo cómo deben pautarse las relaciones al interior de la familia?
Entonces, continuamos. Luego van a plantear en el mismo párrafo que, como pueden ver, la cultura determina los lugares, los lugares al interior de la familia, padre, madre, hijo. Pero no solo en lo matrimonial, sino también en lo prematrimonial. La cultura pauta las formas, los lugares, los tiempos en que las parejas se constituyen, ¿no? Las parejas. Y la pareja es una forma de relación prematrimonial, pero en la forma de elección de pareja también está determinada por la cultura, ¿sí? No es que uno elige, es la cultura la que nos permite a nosotros establecer una elección. Y eso hay que preguntarse si por la cuestión del inconsciente, si uno está eligiendo. Entonces, uno elige al estar determinado por el inconsciente. ¿Elige uno? Pregunta. Pregunta número 2. Si la cultura determina la elección, ¿elige también? ¿Uno elige? Se pone en cuestión la elección individual, ya sea por la cultura, por la determinación cultural o por la determinación inconsciente. Pero en definitiva, la cultura va a garantizar la existencia del grupo social. Y así como la cultura determina, hay otros órdenes que también determinan en nuestra sociedad, que pueden ser el orden económico. El orden económico también es una forma también tiene sus formas de prohibición y prescripción, que a eso le llaman, como venimos conversando, división sexual del trabajo, ¿no? En lo económico, en el orden económico, la forma en que la sociedad trabaja, en la forma en que los hombres y las mujeres trabajan, a eso le llaman la división sexual del trabajo. Y está determinado por la sociedad también. Y demuestra esto, de que todo está determinado por la cultura y por lo económico, que todo está instituido. Todas nuestras prácticas está instituido. ¿Qué es instituido? Que tiene reglas y tiene normas, ¿sí? No es solo la institución física, sino ya una regla es una institución. Entonces, en nuestra sociedad todo está instituido. Nada es al azar. La cultura determina, hace que el azar no exista, porque está todo determinado. Y nada es natural. Y ahí van a citar otra vez el concepto de modo de producción, un concepto de Karl Marx. Karl Marx va a hacer una crítica a la economía política, y en ese modo de producción, ese concepto, ¿no? El modo de producción determinado por las distintas sociedades de la historia, es lo que da especificidad histórica a la condición humana también. El trabajo nos humaniza, se dice. Bueno, humaniza en una historia determinada. El concepto desde el orden económico es cuando recurrimos a Karl Marx para pensar el concepto de modo de producción. En el párrafo 55 Albert y Mendes van a hacer van a jugar con la definición de Marx de división sexual del trabajo y lo que Levi-Strauss desde la antropología sería. No hablaríamos de división sexual del trabajo. Con Levi-Strauss estaríamos pensando en prohibiciones de ciertas tareas. Y esas prohibiciones de ciertas tareas, ¿sí? Y prescripciones van a ir armando lo que se denomina trama social, ¿sí? Son dos modos de pensar de manera distinta cómo la trama social se va armando a través de la determinación cultural en Levi-Strauss, con la prohibición de ciertas tareas, o en el orden económico desde Karl Marx con la división sexual del trabajo. Mal llamada, dijimos hoy, porque dijimos en el video anterior, porque habría que hablar de división sexual del poder, pero bueno, seguimos con el párrafo 56. Ahí ya van a elaborar el concepto que proviene de Levi-Strauss, de la antropología estructural, que se llama prohibición del incesto. Entonces podemos decir, haciendo este interjuego entre lo económico y lo cultural, que podemos decir lo mismo de la prohibición del incesto que de la economía, que las dos de algún modo determinan a la sociedad, a una sociedad determinada. Y están determinadas por esa sociedad. ¿Qué es la prohibición del incesto? Una regla, ¿no? No debes hacer esto o debes hacer esto. Una regla, es decir, es el derecho de las familias a la regulación de sus relaciones. La prohibición del incesto viene a regular la forma en que la familia se relaciona a su interior. ¿Por qué tiene que...? Y ahí es donde se hace una pregunta en el párrafo 57 muy, muy interesante, es ¿por qué tiene que existir la familia? Entonces, si nos preguntamos esto,
Alberti Méndez va a decir, bueno, es lo mismo que preguntarse ¿por qué existe la cultura entonces? La antropología, van a decir Alberti Méndez, imaginó, pudo imaginar a partir de la antropología evolucionista, a partir de la imaginación, imaginaron ellos cómo se iba construyendo la historia a partir de los primitivos, de los bárbaros y los civilizados, en un devenir histórico. De algún modo eso marca un devenir histórico, ¿no? Pero no dejó de ser una imaginarización de carácter no científico, recuerden, lo que la antropología evolucionista postulaba. En realidad, el verdadero problema, van a decir en el párrafo 58, de la prohibición del incesto, no es esto de que la familia evoluciona de salvajes, bárbaros o civilizados, que va evolucionando, sino que la prohibición del incesto, y no solo tiene que ver con la historia, sino que la prohibición del incesto tiene que ver con el conocimiento y con el correlato, que sería el desconocimiento, ¿sí? La prohibición del incesto tiene que ver con lo epistemológico, con lo que uno desconoce y con lo que uno conoce. Porque en el párrafo 59 aparece esto de, bueno, ¿y cuándo fue la primera vez? La primera vez que surge la familia. Que la antropología evolucionista intentó explicarla a través del mito de la horda primitiva o de la promiscuidad originaria. Es que la única manera de responder a esta pregunta por la primera vez, por los orígenes, es a través del mito. Pero es en ese mito, o sea, que se puede ir infiriendo una estructura. ¿Qué es la estructura? Esto ya lo vimos. Es un modelo teórico con el cual la antropología estructural pudo pensar las distintas culturas. ¿Y qué es esta estructura? Es algo que se repite en las distintas sociedades, en los distintos momentos históricos de la sociedad. Es algo que trasciende la historia, va más allá de la historia. Es cuando el pasado se vuelve a jugar, cuando algo se repite. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que Freud planteaba que el Edipo, por ejemplo, se repite en las distintas familias, en las distintas personas, en los distintos individuos? Bueno, es lo mismo. La estructura también se repite. ¿Por qué? Porque marca un pasaje, ¿sí? La estructura es un pasaje de un lugar a otro que se repite. ¿De qué se trata este pasaje? Es el pasaje a la cultura, o sea, es el pasaje de la naturaleza a la cultura. Este pasaje produce un vacío, ¿sí?, que la naturaleza no logra llenar, ¿sí? Y en ese vacío que se produce en este pasaje es donde se va a instalar esta regla que es la prohibición del incesto, ¿sí? ¿Y qué hace esta regla? Viene a establecer diferencias en ese carácter indiferenciado del cual veníamos hablando en el video anterior. El carácter indiferenciado. Bueno, la prohibición del incesto viene a establecer diferencias. Es como un momento bisagra de pasaje que va a establecer diferencias. ¿De qué? De lugar. Padre, madre, hijo. Por ejemplo, y que va a marcar estas diferencias de que el padre, por ejemplo, no puede acceder a la unión sexual con el hijo. Entonces, podemos pensar cuál es el fin y el objetivo de la prohibición del incesto, este concepto teórico que marca el pasaje de la naturaleza a la cultura. Entonces, en el párrafo 61 de la página 37, podemos pensar que estas prohibiciones y estas prescripciones que provienen de esta regla, son reglas, obliga al grupo ¿a qué? A que no puedan tener relaciones sexuales al interior de la familia. Entonces se produce la exogamia, ¿no? La salida, exo es salida, exterior de la familia, ya que no pueden tener relaciones sexuales al interior de la familia. Esta exogamia va a empezar a marcar el circuito de los intercambios, ¿no? Sale un individuo que se va a casar con otro individuo de otra familia y así se va produciendo el intercambio que va a fundar la trama social. Bien, entonces este pasaje de la naturaleza a la cultura, esta prohibición del incesto que se instala entre la naturaleza y la cultura, marca un nuevo orden, que es el orden simbólico, no natural, lo simbólico, que marca la imposibilidad
de coincidencia con el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Un símbolo es una representación que está en ausencia del objeto. Por lo tanto, la representación nunca puede coincidir con el objeto, ya que se produce en ausencia del objeto. Entonces, esto marca la importancia de la cultura, de lo simbólico, a la hora de elaborar una concepción familiar no dogmática. Este orden simbólico, en el párrafo 63, van a decir que funda las instituciones, fundamenta la universalidad de la prohibición, o sea que esta prohibición es universal, de algún modo u otro, en las distintas culturas, siempre algo se prohíbe. Y hasta ahora dijimos, bueno, que la prohibición del incesto significa prohibir, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero también tiene un aspecto positivo, la prohibición del incesto, que se le llama don, esto de dar, ¿no? Esto de que la familia da un individuo a la sociedad para que otro individuo de otra familia pueda establecer una alianza. Esto tiene que ver con el don, dar y recibir, que regula una sociedad. Esta prohibición del incesto, esta regla, entonces, tiene su forma particular en cada cultura, no es igual en todas las culturas, ¿sí? Y plantea, otra vez, nos permite pensar la relación entre estructura, este modelo teórico que elabora el estructuralismo, que lo estuvimos definiendo, y la historia. Y aprendemos de este modo cómo se va manifestando la prohibición del incesto a lo largo de la historia en distintas culturas. Y que estas manifestaciones históricas están determinadas por múltiples factores a su vez. Por lo tanto, entonces, ya estamos introduciéndonos en la concepción de prohibición del incesto. Bueno, nos vemos en el próximo video con el próximo capítulo. Gracias.